Bienvenidos a Postales del Mundo. Los saludamos Pablo Camberos y Aurora Servín. En este episodio recordaremos los cumplidos de los presidentes, el último concierto del Rey del Rock y el árbol de la noche triste. Esto y más en Postales del Mundo. Acompáñanos. Los árboles son poemas que la tierra escribe en el cielo. Khalil Gibran. Es junio de 1962. México. Adolfo López Mateos es el presidente y recibe a su homólogo estadounidense John F. Kennedy y a su esposa Jacqueline Bouvier para hablar, entre otras cosas, de la firma de un convenio para reducir la salinidad del río Colorado que era usado para la agricultura en Mexicali, así como un préstamo de $20 millones para el sector agrícola mexicano. El carisma de los Kennedy encantó a los citadinos mexicanos. El líder vecino se paseó por las calles de la capital en un carro descapotado, rodeado con vallas de seguridad y bañado en papeles y confetis de colores. La elegancia de la primera dama estadounidense se acompañaba con su sencillez. Cuando se presentó a misa en la Basílica de Guadalupe, el pueblo mexicano terminó de enamorarse de ella. Y no olvidemos tampoco cuando leyó un discurso en español para un grupo de trabajadores en la inauguración de una unidad habitacional. En todo este contexto, una anécdota que tuvo lugar en el mismísimo Palacio Nacional resaltó por salirse del protocolo diplomático. López Mateos insistía en la devolución del chamizal. Kennedy, agobiado por el proceso legal de 20 volúmenes que eso suponía, le dijo al traductor: «Dígale que cuánto vale en millones el pedazo de tierra». López Mateos respondió de inmediato: «Dígale que no soy agente de bienes raíces». Más tarde, Kennedy chuleó el reloj de López Mateos. «Qué bonito reloj, señor presidente». El presidente mexicano se despojó de la prenda y se la regaló al líder estadounidense. Luego, durante la inauguración de la unidad habitacional Kennedy, López Mateos comentó: «Qué bonita es su esposa, señor presidente». Kennedy se quitó el reloj que Mateos le había obsequiado y le respondió en un español mocho: «Ahí está su pinche reloj». Con un aforo del 50% de la capacidad de un salón que tiene tope de 300 personas, tomará la temperatura a la entrada, mesas con 1.5 metros de separación y pistas solo para novios. Así pretenden que sean las bodas en la nueva normalidad. Un grupo de empresas dedicadas a la organización de eventos sociales presentaron ante la Mesa de Reactivación Económica un protocolo de las medidas sanitarias que tomarán para prevenir contagios. Esto con el objetivo de que les permitan reanudar actividades con el semáforo amarillo tentativamente en agosto. Por ello presentaron un video de demostración donde se aprecian los protocolos que incluyen la sanitización del salón de eventos con cloro y máquinas de vapor. Las áreas infantiles, baños, estaciones de servicio y barras se desinfectarán cada hora, mesas y sillas previo y después de sentar a los comensales. Habrá 2 metros de distancia entre mesas y estarán a la mitad de la capacidad. Por ejemplo, si caben 12 personas, solo se colocarán 6 sillas. Además, proponen la instalación de mesas especiales con 2 asientos para población vulnerable como adultos mayores o embarazadas. Para evitar la saturación, el protocolo sugiere evitar las pistas de baile en el primer mes tras la reapertura y que las personas bailen en su mesa. También está la opción de colocar una pista solo para los novios y algunas pequeñas pistas individuales para parejas. Al ingreso instalarán filtros sanitarios con tapetes desinfectantes, gel antibacterial y toma de temperatura. Todos deben portar cubrebocas o careta, incluidos los novios. En el catering, los platillos se sirven tapados. No hay menú ni servilletas en las mesas para evitar el contacto. Y acompañamientos como el pan o la botana se ofrecerán en bolsitas individuales.
La vajilla y cubertería se limpian con cloro. Antes de servirse, los platos se conservan en un horno. Todos estos protocolos serán los mismos para las primeras comuniones, 15 años, reuniones familiares y eventos empresariales. Graduaciones, por otra parte, se sugiere que deben esperar. El objetivo de preparar el protocolo es de ser capaces de reanudar actividades en cuanto tengan el aval de la autoridad estatal. Se calcula que son alrededor de 4,000 empresas las que están sin ingresos desde que pararon los eventos a mediados de marzo, y son muchos los involucrados los que están detrás de un evento y necesitan seguir trabajando. ¿Sabías que el árbol del Tule en Oaxaca, en el atrio de la iglesia de Santa María del Tule, es un monumento protegido? Tiene el récord mundial de ser el árbol más grueso del planeta. Según datos de la Secretaría del Desarrollo Urbano y Ecología, tiene un diámetro de 14.05 metros y una altura de 41.85 metros. Su perímetro alcanza los 46 metros. Estás escuchando Postales del Mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. Otros ahuehuetes protegidos como monumentos son los de Coyoacán, que se encuentran en el Parque Los Viveros, en el Jardín Hidalgo y en el Jardín de Frida Kahlo, cerca de La Conchita. El origen del COVID-19 hace evidente que al destruir la biodiversidad se degrada la vida humana. Tan solo a nivel mundial, 1,000 millones de personas son contagiadas y mueren cada año a causa de enfermedades provocadas por los coronavirus, y aproximadamente un 75% de todas las infecciones emergentes en humanos son zoonóticas, es decir, se transmiten de animales a personas, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas. Es importante recordar que México es el quinto país en variedad de plantas y anfibios, el tercero en mamíferos y el segundo en reptiles de todo el planeta. No obstante, consumo excesivo y destructivo de los ciudadanos, los proyectos del gobierno y las prácticas de las grandes industrias amenazan gravemente la flora y la fauna. Además, actividades como la deforestación, la agricultura intensiva, la contaminación, invasión de la vida silvestre y el cambio climático han alterado el equilibrio de la naturaleza. Cada año se necesitarían los recursos naturales de 1.6 planetas Tierra para satisfacer la demanda de los humanos. Las consecuencias ya no son solo económicas, sino también sociales y de salud. Contar con un medio ambiente sano es un derecho humano universal, pero también una responsabilidad que cada persona y gobierno debe asumir para prevenir las pérdidas naturales. En términos económicos, la biodiversidad genera 44,000 millones de dólares, lo equivalente a más de la mitad del Producto Interno Bruto Mundial, de acuerdo con una investigación realizada por el Foro Económico Mundial. De no cambiar los hábitos de consumo y reforzar el cuidado a la biodiversidad, el futuro de nuestro planeta, económica y ambientalmente, será desolador. Mientras tanto, gracias a que todavía algunos humanos alrededor del mundo permanecemos en cuarentena, los animales toman un respiro y regresan nuevamente a sus espacios naturales. Un gran ejemplo son las playas de la zona hotelera de Holbox, la cual está bordeada por la Reserva Natural Protegida de Yumbalam. En este destino, ubicado en México, en los últimos días se han visto mantarrayas gigantes a las orillas de Punta Cotos. Asimismo, se espera pronto el arribo de tortugas carey, siendo una de las más importantes, y el avistamiento de delfines que bordean la zona costera. Afortunadamente, varias empresas privadas turísticas de esa zona han implementado medidas para cuidar la naturaleza con el apoyo de los pobladores. Se han limpiado manglares y se ha prohibido el uso de bolsas de plástico, unicel y popotes. Se trata el 100% del agua que se ocupa y se devuelve a los suelos para regar áreas verdes.
Se desarrolló un programa que recicla hasta el 80% de los residuos que se producen y próximamente también se instalarán paneles solares. Los últimos conciertos de nuestros artistas preferidos suelen ser memorables, y a veces hasta legendarios. Recordemos uno de los más importantes de la historia del rock. Verano de 1977. Arduo trabajo sin descanso. La gira imparable por Springfield, Kansas City, Omaha, Rapid City, Sioux Falls, Madison, Cincinnati e Indianápolis, entre otros lugares. La gloria que lo había cobijado muchos años se escapaba como la vida. Era el último concierto del rey del rock, Elvis Presley. La noche del 26 de junio de 1977, frente a más de 18,000 personas, hizo su aparición vestido con un llamativo traje blanco, de camisa abierta con brillantes, llamativos ribetes y mangas anchas, así como el pantalón acampanado y una capa dorada. Con exceso de peso, pálido, cansado y mirada triste, así lucía el rey Elvis a sus 42 años, ante su público y la prensa que lo criticaba por su evidente aspecto decrépito. Las revistas de la época lo atacaban constante y ferozmente ante los deslices escénicos y su indudable declive, pues sus últimos discos ya no se vendían. De hecho, a principios de 1977, el periodista Tony Sherman escribió: Elvis Presley se ha convertido en una caricatura grotesca de su elegante y enérgica forma de ser pasada. Un tanto pasado de peso y con su mente opacada por la farmacopea que diariamente ingiere, es casi incapaz de sacar adelante sus breves conciertos. Pero regresando a esa inolvidable presentación, como en cada concierto, Elvis hacía un repaso de sus discos, de los temas que le habían dado éxito y que lo habían colocado en la cúspide de su carrera musical. Así se dispuso a interpretar el rock de la cárcel, Zapatos de ante azul, A mi manera, Siempre en mi mente, entre otros temas. El público lo miraba atónito. La época de encanto parecía haber quedado muy atrás. Balbuceaba, no hilvanaba las frases con sentido. Las enfermedades provocadas por su acelerado ritmo de vida, el consumo de drogas, el gusto excesivo de sexo, la depresión y la tremenda soledad del rey lo había vuelto tosco y sin carisma. Sin embargo, en una abrupta interrupción mientras cantaba, comenzó a caminar hacia el piano, dirigiéndose a sus seguidores. «Tengo que hacer esto primero. Este tema que acabo de grabar es una vieja canción llamada Unchained Melody. Voy a tocar el piano, así que les pido unos minutos». Le pidió al baterista que sostuviera el micrófono mientras tocaba la melodía. Fue entonces que el cantante comenzó una conmovedora interpretación que sería el momento brillante e histórico, no solo de la noche, sino de su carrera. Nadie se imaginaba que, así como en la canción A mi manera, el final se acercaba. En ella dejó escuchar unos versos premonitorios en la que habla de la necesidad de que Dios le envíe amor, del llanto que le provoca la soledad y de que va a casa como si se tratara de una despedida. A pesar de estar afectado por el insomnio, problemas cardíacos, dolores abdominales y mala circulación sanguínea, hipertensión, glaucoma, daños en el hígado y el colon, el rey trataba pasarla bien durante su gira. Disfrutaba cantando, bromeaba con el público, sonreía y carcajeaba. Ninguna persona de su equipo notó ningún indicante de que Elvis Presley estaba cercano a la muerte. No hubo nada inusual sobre el concierto de esa noche, más que por alguna razón, Elvis presentó prácticamente a todas las personas que lo rodeaban en ese momento, comentó un asistente. Poco más de un mes más tarde,
El 16 de agosto de 1977, su pareja Ginger Alden encontró al cantante sin vida en el baño de su mansión, en medio de un charco de vómito. Tenía 42 años y nunca había publicado su último álbum, Elvis in Concert, que incluyó aquella versión que quedó por siempre grabada en los anales del rock. Estas son algunas de las anécdotas del rey del rock. Siendo un joven de 22 años, Elvis quería comprar un arma de fuego, pero su mamá lo convenció de comprar una guitarra que le costó tan solo $13. En otra ocasión, un juez de Florida lo calificó como un salvaje en la década de 1950, cuando dijo que su música estaba socavando la juventud. Por esa época se le prohibió al cantante realizar sus característicos movimientos de cadera. Solía bautizar a sus trajes especiales para conciertos, como Prehistórico Pájaro Blanco, Gitana, Rey de Espadas, Loco Tigre y Pavo Real. Fueron algunos llamativos nombres que les puso a sus trajes. Y así recordamos aquel inolvidable y último concierto del rey del rock, Elvis Presley. De la luz lánguida de un concierto, nos vamos a la luz de 3 colores. Nacido el 27 de junio de 1941 en Varsovia, Krzysztof Kieślowski es uno de los más destacados directores de cine europeo del siglo pasado. Se crió en el seno de una familia de clase modesta. Ingresó en la escuela de bomberos, pero pocos meses después la abandonó con la intención de volver a estudiar. En 1957 se inscribió en la Escuela Superior de Técnicas Teatrales de Varsovia, donde se diplomó en pintura escenográfica. Dado su interés por el teatro, el joven Krzysztof aspiraba a convertirse en director teatral, por lo que durante 1962 alternó su trabajo en el mundo de la escena con el de ayudante de guardarropa para poder pagarse los estudios. Diplomado por la Escuela de Cine y Televisión de Łódź, realizó 15 documentales y más tarde, a partir de 1973, mediometrajes de ficción para la televisión como Paso Subterráneo o El Primer Amor. Kieślowski se inició en el largometraje de ficción con títulos como El Personal, de 1975, o La Tranquilidad, de 1976, así también como La Cicatriz de ese mismo año, con la que consiguió el primer premio en un festival de Moscú. En los años siguientes, rodó una larga lista de filmes entre los que destacan Sin Fin, de 1985, El Aficionado, de 1979, o El Azar, de 1987, realizada durante la subida del sindicato Solidaridad. Todas estuvieron presentes en los diferentes festivales del circuito internacional, obteniendo así el definitivo reconocimiento que le permitiría introducirse en la industria cinematográfica francesa. Antes rodaría No amarás y No matarás, ambas de 1988, además de la serie televisiva Decálogo, que se filmó entre 1989 y 1990. Se trata de una declaración de principios para el propio autor que llegó a ser considerada de gran relevancia por la crítica mundial. Tras su paso por la televisión polaca, a principios de los años 90 comenzó a trabajar en Francia, donde realizó su más importante trabajo, primero con la aplaudida coproducción de La doble vida de Verónica, y después con la galardonada trilogía Tres colores, dedicada a la bandera francesa. Con la filmación de Rojo en 1994, que fue último film de la trilogía, Kieślowski decidió retirarse del cine, aunque comenzó a escribir el guión de La Divina Comedia, de Dante, para llevarlo a la gran pantalla mediante una trilogía titulada Paraíso, Purgatorio e Infierno. Sin embargo, en 1996, Kieślowski murió de un ataque cardíaco sin concluir este guión, convertido en uno de los directores más importantes del cine europeo contemporáneo.
Los ahuehuetes son longevos, pueden alcanzar una vida milenaria. Su origen se remonta a la era mesozoica, hace 100 o 200 millones de años, cuando las coníferas dominaban el paisaje. Estás escuchando Postales del Mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. Los ahuehuetes sagrados del bosque de Chapultepec y el Sabino de San Juan, ubicado en Xochimilco, ambos en la Ciudad de México, también son protegidos como monumentos. Ya que íbamos por nuestra calzada adelante, cabe el pueblo de Tacuba, a donde ya estaba Cortés con todos los capitanes. Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid, y otros de a caballo, de los que pasaron delante, decían a voces: «Señor capitán, aguardemos, que dicen que vamos huyendo y los dejamos morir en los puentes. Tornémosle a amparar, si algunos han quedado, que no salen ni vienen ningunos». La respuesta de Cortés fue que los que habíamos salido era milagro. Todavía volvió con los de a caballo y soldados que no estaban heridos. Y no anduvieron mucho trecho, porque luego vino Pedro de Alvarado, bien herido, a pie, con una lanza en la mano, porque la yegua alazana ya se la habían muerto, y traía consigo 4 soldados tan heridos como él. Como Cortés y los demás capitanes les encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se les saltaron las lágrimas de los ojos. Dijo Pedro de Alvarado que Juan Velázquez de León quedó muerto con otros muchos caballeros, así de los nuestros como de los de Pánfilo de Narváez, que fueron más de 80 en el puente, que él y los 4 soldados que consigo traía, después que le mataron los caballos, pasaron el puente con mucho peligro sobre muertos y caballos y petacas, que estaba aquel paso del puente cuajados de ellos, y dijo que todos los puentes y calzadas estaban llenos de guerreros. En el triste puente que dijeron después que fue el Salto de Alvarado, digo que en aquel tiempo ningún soldado se paraba a verlos y saltaba poco o mucho, porque harto teníamos que salvar nuestras vidas, porque estábamos en peligro de muerte, según la multitud de mexicanos que sobre nosotros cargaban. Así quedó registrado en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, uno de los más recordados y célebres episodios de la historia de México hace 500 años, el 30 de junio de 1520. La Noche Triste. No es más que la derrota sufrida por Hernán Cortés ante el ejército mexica en las afueras de la Gran Tenochtitlán. Llegó al pueblo de Tacuba y se paró bajo un frondoso ahuehuete y comenzó a llorar. Se sentó a hacer duelo sobre los muertos, entre ellos varios amigos. Lloraba por la desventura y la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro, por los heridos que morirían a los pocos días, y por no saber a dónde ir, así como la incierta amistad con Tlaxcala. Por eso, a ese ahuehuete se le conoce como el árbol de la noche triste. Cualquier ejército que fuere, ¿cómo no llorar ante un panorama devastador, cuando meses atrás los españoles habían entrado con autorización del Tlatoani Moctezuma II y hasta lazos de amistad se estrecharon? ¿Qué pudo desembocar en tal tragedia para los españoles? Hernán Cortés había viajado de Tenochtitlán a Veracruz para enfrentarse a la flota que había enviado su compadre, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, con la finalidad de hacerlo prisionero y castigarlo por indisciplina al no sujetarse a las órdenes de no hacer la expedición hacia esa gran ciudad, donde ahora habían sido recibidos como amigos. Cortés aseguró no solo la victoria ante la gente de Velázquez, sino su libertad y su vida. De regreso a la Gran Tenochtitlán, fue informado de que los naturales se habían levantado contra los españoles.
En realidad, Pedro de Alvarado, que estaba al frente durante la ausencia de Cortés, temía un ataque de los nativos bajo el disfraz de una ceremonia religiosa, por lo que dio la orden de una feroz matanza. Como era de esperarse, los guerreros aztecas respondieron al ataque durante 2 días. Al tercer día, Moctezuma fue obligado a permanecer en el refugio de los españoles para garantizar la seguridad de su gente y para que diera la orden de que se les permitiera salir del lugar. Moctezuma accedió. Sin embargo, no pudo calmar la situación, pues el pueblo le lanzó insultos y piedras. Se corrió el rumor de su muerte, de la que aún hay 2 versiones. Por una parte está la versión de las piedras lanzadas por los mexicas a Moctezuma II, e incluso el posible suicidio que señalan los españoles en sus crónicas o la ejecución por espada, cuchillo o estrangulamiento que aseguran los aztecas. Lo cierto es que, para ambos bandos, Moctezuma Xocoyotzin ya no era de interés para ninguno, pues la gran Tenochtitlán ahora obedecía a otro tlatoani, su hermano Cuitláhuac, señor de Iztapalapa. Los españoles habían fracasado en su intento de abandonar la ciudad, por lo que decidieron huir la noche del 30 de junio de 1520. Antes, al parecer, se dio la orden de matar a Moctezuma. Con la ayuda de centenares de guerreros tlaxcaltecas, llevaron consigo un puente de madera para poder cruzar el lago. También cargaron con los tesoros que habían recopilado y que a la postre impidieron su avance rápido. Era una noche lluviosa que dificultaba la movilización, y un grito de alerta de uno de los custodios del templo azteca puso en guardia al pueblo, iniciando la persecución que acabó varias horas después con un importante número de decesos en las filas españolas. Este enorme y frondoso ahuehuete que abrazaba en secreto los verdaderos hechos de aquel acontecimiento fue valorado durante la época colonial por ser testigo de la única batalla que los aztecas les ganaron a los españoles, ocurrida la noche del 30 de junio de 1520. No obstante, también ha sido víctima de 3 incendios documentados que, de acuerdo con la investigadora e historiadora egresada de la UNAM, Cristina Espitia, el primero ocurrió la madrugada del 2 de mayo de 1872, provocado por un español quien le untó petróleo en el corazón del árbol, lo que provocó que las llamas llegaran hasta la copa. Diversos periódicos de la época registraron el atentado. Pero el incendio más agresivo ocurrió la mañana del jueves 10 de enero de 1980, durante la celebración del aniversario de la parroquia del Pronto Socorro, que se encuentra a un costado de la Plaza de la Noche Triste, en la colonia Popotla de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Las chispas de los fuegos pirotécnicos y cohetes alcanzaron la árida corteza del árbol. Incluso se llegó a hablar de la colilla de un cigarro encendido. Durante varias horas los bomberos combatieron el fuego, cuyas llamas rebasaron 4 metros de altura, por lo que usaron una escalera telescópica para abatirlo y evitar el desmoronamiento. El tercer incendio fue producto de un atentado vandálico en la madrugada del viernes del 11 de septiembre de 1981. Los malhechores bañaron el tronco con líquido inflamable y le prendieron fuego. Actualmente, solo un pedazo del tronco es lo que queda resguardado por una reja, que tampoco lo puede proteger de la basura que arrojan quienes pasan por ahí y, por ende, de las plagas de roedores. Entre los episodios del proceso de conquista que serán rememorados este 2020, se encuentra la llamada Noche Triste, del cual existe un testimonio material único, un tejo de oro hundido hace 500 años en los canales de México-Tenochtitlán, mismo que gracias a análisis científicos recientes es posible afirmar que sí corresponde a la huida de la isla, emprendida por Hernán Cortés y sus huestes el 30 de junio de 1520. El lingote de 1,930 kg fue descubierto a mediados de 1981, durante la construcción de la banca central, en las inmediaciones de la avenida Hidalgo, en lo que hoy corresponde a los terrenos donde se asienta el sistema de administración tributaria. Uno de los trabajadores, Francisco Bautista, quien falleció en 2019 y tuvo la oportunidad de participar después en varias excavaciones arqueológicas, lo encontró a 4,80 metros de profundidad y se encargó de entregarlo a los arqueólogos.
Las piezas mexicas fundidas procederían del tesoro de los antepasados de Moctezuma, hallados por los españoles en el Teucalco, casas viejas de Axayácatl, o quizás del oro obtenido como botín de guerra en los almacenes reales de Petlacalco, las armerías del Tlacoxcalco o los talleres artesanales de Totocali. En todo caso, concluyó el investigador del INAH Leonardo López Luján, el tejo de oro se exhibe hoy en el Museo Nacional de Antropología como dramático testigo material de la conquista española y testimonio arqueológico único de la llamada Noche Triste. En este marco histórico, la bancada morenista propuso desde el año pasado la aprobación del cambio de nombre de este árbol a el Árbol de la Noche Victoriosa. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse a su plataforma preferida de podcast para no perderse ninguno de los episodios. Síganos en Twitter como @postales_mundo y en Instagram como @postalesmundo. Hasta pronto.